Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Estamos dando 2 minuticos para que se termine de conectar todos los inscritos para dar inicio a nuestro viernes de soluciones sostenibles. Quisiera verificar si todos ustedes me están escuchando bien. Recordemos que tenemos en el panel de control de la plataforma un chat para hacer preguntas, para interactuar. Entonces quisiera saber si ustedes me están escuchando bien. De pronto me pueden mencionar por el chat. Sí, te estamos escuchando perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que podemos dar inicio a este viernes de soluciones sostenibles. Eh, pues muy buenos días a todos. Primero que todo, darles las gracias por conectarse a estos espacios que tenemos los viernes en esta cita a las 11 de la mañana. Este espacio tiene el propósito principal de discutir como los principales aspectos técnicos que están enfocados hacia la construcción sostenible. Mi nombre es Natalia Arroyave, yo soy especialista técnica senior en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el día de hoy nos acompaña Luis Alberto Suárez. Él es profesional en diseño, construcción y planeación de University of Florida, con maestría en ciencias de diseño urbano del Bartlett School of Architecture. Él es el gerente general del Hecho SAS, que es una empresa colombiana que representa las marcas de Ecotelado de Brasil y Graf de Alemania en el país. El tema de hoy serán los túneles de infiltración y los tanques tormenta como solución al manejo integral de las aguas lluvias por medio de infiltración, atenuación o reutilización de las aguas. El panel estará disponible para todas las interacciones, para las preguntas que ustedes tengan, me las pueden dejar en el chat o en el espacio específico de preguntas. La idea es que vamos a terminar unos 15 minuticos antes para que Luis Alberto pueda darnos respuesta a la mayoría de las preguntas y si nos queda alguna pendiente, pues les estaremos haciendo llegar también las respuestas más adelante. Entonces, recordarles simplemente que este webinar quedará colgado en nuestro canal de YouTube una vez finalice. Y pues, no siendo más, les agradezco nuevamente por estar en estos espacios y le doy la palabra a Luis Alberto para que iniciemos esta charla. Bienvenido, Hola, Luis. hola a todos. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ti por ese apoyo y por la presentación. Gracias al Consejo por el espacio que nos están brindando aquí y hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo, sobre el manejo integral del agua con túneles de infiltración y tanques tormenta, para proyectos de infraestructura, pero también vamos a hablar un poquito de proyectos residenciales. Y bueno, voy a apagar la cámara para que no tengamos problemas con la presentación y cualquier cosa, si se llega a cortar el sonido o algo, me avisan. Perfecto. Entonces, nosotros, como decía Natalia, somos El Hecho, somos una empresa que busca conectar al ser humano con la naturaleza por medio de 3 pilares. Buscamos aumentar
la red de infraestructura verde en las ciudades. Creamos espacios y productos que generan bienestar. Con la infraestructura verde desarrollamos proyectos de techos verdes, jardines verticales, pisos permeables y todo tipo de zonas verdes o red de espacios vivos en la ciudad. Con nuestros sistemas de bienestar estamos desarrollando sistemas de jardinería portátil y sistemas de agricultura vertical para proyectos residenciales y también para productores medianos y grandes para que se empiecen a desarrollar proyectos de agricultura urbana a nivel local que sean completamente sostenibles. Sobre eso no voy a hablar del tema hoy, pero me pueden escribir y les amplío más la información. Y el tercer pilar es el tema del agua. Nosotros protegiendo el agua es una de nuestras filosofías y hemos logrado, muy orgullosos y contentos de tener la representación de una empresa alemana que se llama Graf, que lleva 70 años en el mundo desarrollando proyectos integrales de agua, lluvia y residual, y han desarrollado cualquier cantidad de sistemas súper interesantes, que es lo que vamos a estar viendo y les traigo hoy en día. Bueno, entonces quiero empezar un poco con el tema de infraestructura verde. Siempre me gusta empezar hablando de la infraestructura verde porque es un tema que a mí desde que estaba en la universidad me empezó a mover muchísimo. Y después de haber estudiado diseño urbano, hice unos diplomados en Panamá de arquitectura bioclimática y ahí empecé a darme cuenta que la infraestructura verde es lo que va a salvar el mundo. Es la herramienta más poderosa a nivel arquitectónico y urbano que funciona para mitigar todos estos efectos que está generando el cambio climático ahora. Y una de las soluciones más poderosas de la infraestructura verde es el manejo integral del agua. Entonces, el manejo integral en todo aspecto del agua, aparte de aumentar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de todos, pues el manejo integral del agua es clave en esto. Y entonces en esa parte de infraestructura verde eh, venimos a hablar sobre los SUDS, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Estos son sistemas que funcionan para controlar y reutilizar el agua lluvia de una manera controlada y sostenible, como su nombre lo indica. Los tres objetivos más importantes es crear infiltración, que es infiltrar de nuevo el agua al terreno de una forma natural para hacer recarga de acuíferos, crear retención, porque ahora estos picos de lluvia y todo el tema del cambio climático lo que está generando es, todos lo sabemos, grandes inundaciones, y cada vez estamos teniendo que controlar más la lluvia y lo que hacemos es crear unos grandes bolsillos, retenerla e irla bajando, irla pues devolviéndosela al suelo poco a poco, a los ríos poco a poco, de una manera controlada, filtrada, y ojalá que la calidad del agua se mejore para devolvérsela a nuestros cuerpos hídricos. Y el tercer objetivo es almacenamiento, que es almacenar el agua para su reutilización, manejarla de nuevo y devolverla también, pero hacer una reutilización del agua lluvia como un elemento primordial para nosotros. Entonces, cuando hablamos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, es importante aclarar, y algo que pasa aquí en Colombia es que algunas veces nos quedamos que los sistemas urbanos de drenaje sostenible son los sistemas que se crean en el suelo, pero realmente hay que entender que los sistemas son parte integral como les voy contando, de la infraestructura verde, y se han denominado trenes de SUDS. Estos trenes de SUDS empiezan desde la cubierta con los techos verdes. Un techo verde es un sistema urbano de drenaje sostenible que lo que hace es captar el agua, retenerla un poco e irla soltando poco a poco durante esos picos de agua de nuevo al acueducto,
Parte del agua se queda en el sustrato y la usan las plantas y se va por evapotranspiración, pero el resto se va yendo poco a poco de nuevo, y esos techos verdes usados pues a gran escala empiezan a mitigar el problema que tenemos de inundaciones a nivel mundial en todas las ciudades. Luego tenemos los sistemas de recolección sobre las cubiertas, que son los que se usan después para el edificio. Y los jardines verticales no son sistemas urbanos de drenaje sostenible, al menos que su riego sea, pues digamos, la fuente del agua del riego sea para un sistema de recolección de aguas lluvias o aguas grises. Entonces, cuando se hacen jardines verticales y si se busca crear un sistema urbano de drenaje sostenible, se debe pensar que debe haber una captación de agua lluvia, debe haber un sistema de riego automatizado, como en todos los jardines verticales, y esta agua que sobra del jardín vertical se debe ir pues a un piso para infiltrarla. Cuando pasa el agua por el jardín vertical, sí puede salir filtrada, entonces se puede usar aguas grises, pero hemos desarrollado tecnologías para esto. Pero un jardín vertical que usa agua del acueducto no es un sistema urbano de drenaje sostenible. Y ya a nivel de suelo empezamos a tener los pisos permeables, la vegetación natural, claro, los parques de bolsillo, y empezamos a tener también estas celdas de recolección o los tanques de tormenta, que es de los que vamos a hablar ahora más adelante. A nivel urbano, y haciendo cortes en las calles y esto, pues podemos ver que la estructura arbórea también es un sistema integral de toda esta parte de infraestructura verde y manejo del agua. Pero también van los pisos permeables y, como les decía, los parques y todos los elementos vivos que hacen parte de la ciudad, y los sistemas de recolección controlada, que son los tanques tormenta o los swales o cunetas verdes, eh, canaletas, todo este tipo de jardines de lluvia, todo este tipo de soluciones que se van desarrollando para crear un manejo integral de los sistemas. Entonces, hoy vengo a hablarles específicamente, como empezamos como de toda la parte grande de infraestructura verde, y vamos reduciéndonos a 3 sistemas que son los sistemas modulares para pequeños y grandes volúmenes de agua lluvia, donde buscamos crear infiltración, atenuación o recolección, y también manejo o la mejora de la calidad del agua, con sistemas de ecoceldas como los ecoblocks que manejamos con Graph, los túneles de infiltración, que son unos sistemas poderosísimos que les voy a contar, y sobre los sistemas con tanques CARAT, que son plantas de tratamiento de SBR que funcionan también muy bien, son sistemas modulares. Entonces, ¿por qué usar sistemas modulares? Pues digamos que tradicionalmente estos sistemas de drenaje se han usado por años y años, pero se han usado diferentes tipos de materiales: acero corrugado, hormigón, concreto, fibra de vidrio, y los beneficios que hay en los sistemas prefabricados es que son de rápida instalación, pero hay muchas limitantes, y como les venía diciendo, cada vez requerimos más volumen, no solamente por las necesidades del crecimiento urbano y del crecimiento poblacional, sino de los picos de agua que se están generando a nivel mundial. Entonces, los volúmenes de agua que debemos manejar cada vez son mayores y mayores. Entonces, empieza a haber limitantes con los sistemas, altos costos de transporte, hay que desplazar grandes secciones, el peso elevado de la maquinaria para mover los tanques en obra. Estos materiales tienen riesgos de corrosión, los tanques de fibra de vidrio pueden romperse, los de concreto empiezan a generar, a crecer elementos orgánicos dentro. Entonces, empezamos a ver opciones para desarrollar sistemas modulares eficientes que duren para toda la vida. Porque pues también de estos tanques, pues los ciclos de vida empiezan a ser cortos, estamos hablando de 15 a 20 años, y realmente nosotros debemos empezar a pensar en proyectos de 50 a 100 años en adelante. Entonces, sobre nuestros sistemas modulares, empiezo primero con los tanques CARAT, con un sistema One to Clean.
Son sistemas muy sencillos que se pueden usar en hoteles, condominios campestres, colegios, universidades, cualquier tipo de proyecto, digamos, que es responsable con su entorno y que quiera manejar y controlar sus aguas residuales. Entonces, lo interesante de este sistema es que es un sistema compacto, es una depuradora que puede funcionar, se puede para 5 habitantes, 4 o 5 habitantes, hasta 18 habitantes, depende de las necesidades que se busquen. Es un sistema completamente integral que trae sus elementos y es muy fácil de instalar. Trae su arqueta para toma de muestras, tiene manguera de aireación, un sifón de agua depurada, y difusor tubular de aire y pared difusora. Todo este para hacer un manejo integral de las aguas residuales y devolvérselas a la tierra o reutilizarlas si es necesario. Lo más interesante de estos sistemas es el diseño del tanque. Estos tanques son inyectados con el molde más grande en el mundo para hacer tanques y pues lo más eficiente es que esos tanques se dividen en dos, entonces se pueden apilar y uno no termina transportando aire, sino puede transportar varios tanques 6 veces más que un tanque tradicional y llegar a la obra y hacer la instalación de todos estos tanques sin ningún problema y se pueden desarrollar sistemas modulares con este tipo de intervención. Entonces, esto nos lleva al segundo paso, que son los túneles de infiltración. En caso que uno tenga el tanque de aguas residuales, lo esté manejando y haya tratado sus aguas, pero no tiene un espacio donde vertir esa agua, un río, un acuífero, donde uno pueda devolverle el agua limpia y tratada a la tierra, entonces se pueden usar unos túneles de infiltración que son unos elementos estructurales de alta filtración, duraderos y con una alta capacidad de carga. Entonces, estos sistemas son sistemas que son de un transporte eficiente muy alto, más o menos un contenedor de 40 pies puede manejar hasta 12.000 metros cúbicos de agua o 36 kilómetros de lo que de líneas de tubería que se llegaran a necesitar. Es decir, un metro lineal de túnel de infiltración representa 36 metros lineales de tubería de drenaje. El montaje es bastante rápido y fácil, no necesita ningún tipo de capacitación ni mano de obra calificada, no se necesita herramientas. Yo me he vuelto un poco amante de todos los sistemas de hágalo usted mismo y eso es lo que nosotros estamos promoviendo acá. Nosotros hacemos las instalaciones, pero si la gente puede usar esta tecnología que está en sus manos y ustedes mismos hacer la instalación, es muy sencillo y fácil de instalar. La capacidad de carga de estos túneles es altísima, puede ser hasta 60 toneladas. Entonces, lo interesante de estas cosas es que el área superficial no se pierde y se puede desarrollar cualquier tipo de actividad en el proyecto. No requiere de especialistas y pues un túnel doble, se puede poner también un túnel doble y pues digamos que la capacidad de infiltración es mucho mayor, el doble, y en cambio de tener 36 metros lineales por metro lineal, son 72 metros lineales de tubería que se puede uno ahorrar. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis importante porque para mí toda la red de espacios vivos es supremamente importante y los drenajes exteriores, los canales, los swales, las cuencas, cunetas verdes, jardines de lluvia, todo eso son herramientas poderosísimas que deben estar en todos los proyectos, ojalá, y que son un complemento pues paisajístico impresionante y que mejoran la calidad de vida y hacen un control biológico del agua impresionante. Entonces,
esto es importante, es parte, gran parte de los proyectos de infraestructura verde y parte integral del manejo del agua lluvia, pero desafortunadamente tienen limitantes. Limitantes es que requieren a veces mucho espacio, el mantenimiento puede ser elevado, depende del tipo de sistema que se use, y pueden volverse barreras físicas, eso también depende del diseño, de los diseñadores, pero empiezan a haber unas limitantes importantes a veces en los proyectos. Entonces, son sistemas que se pueden complementar con los sistemas modulares que les estoy contando. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, un sistema, un túnel de infiltración, un módulo mide 1.16 metros lineales y eso reemplaza 36 metros lineales de tubería o 36 metros lineales de suelo o cuneta verde. Entonces ahí, esto es, digamos que uno puede lograr mayor infiltración de agua, más eficiente, con menor excavación, con menor uso de materiales que pueden venir de cantera y todo este tipo de cosas, y determinar esos espacios para zonas permeables, zonas verdes, pero haciendo, digamos, que la tarea de infiltrar más eficiente. Entonces, en un proyecto de urbanismo que requiera kilómetros de cunetas verdes, pues está esta alternativa que puede bajar los costos de una manera impresionante y hacer la tarea mucho más eficiente en el momento de infiltrar el agua que se requiera infiltrar. Entonces, pasando de los túneles de infiltración, vamos a pasar ahora al tema de los tanques tormenta. Los tanques tormenta son estos sistemas que realmente en Colombia ya se conocen, se han desarrollado ya proyectos muy interesantes con geoceldas. Estos sistemas se pueden hacer para hacer atenuación, infiltración o almacenamiento del agua lluvia, y los sistemas están diseñados para que sean apilables, los sistemas de graf, que sean apilables, de fácil montaje y que resistan. Entonces tenemos diferentes tipos de resistencias o de cargas que se puedan hacer. El agua que se recoge, por ejemplo, en un estacionamiento se filtra y bueno, y hay tres posibilidades, como les decía: atenuación, infiltración o almacenamiento del agua. Entonces, si empezamos a comparar sistemas tradicionales de drenajes, como los pozos de infiltración clásicos con gravilla, que tienen un bajo costo, pero pues al final requieren una cantidad importante de material, pues como les digo, les venía diciendo, nos empezamos a quedar cortos con la cantidad de agua que debemos manejar. Entonces, un sistema EcoBlock puede retener 3 veces más que un sistema de gravilla. El transporte es mucho más rápido y la excavación es menor, la que se debe hacer, y también la instalación es mucho más sencilla, se necesitan solamente 2 o 3 personas. Aquí podemos ver una imagen del proyecto, pero realmente solamente se necesita una maquinaria para hacer la excavación y luego crear los sistemas como Lego. Hay una interconexión en los bloques, el tamaño es ilimitado, el tamaño y la forma de los sistemas es ilimitado. Entonces, esto es importante porque a veces uno requiere tanques largos de 1 o 2 metros de ancho por unos 30 metros de largo, entonces se puede empezar a diseñar así sin tener que hacer excavaciones mayores. Se adecua muy bien a las necesidades del cliente y tiene una alta capacidad de infiltración, como ven aquí en la imagen. Tomar un poquito de agua. Entonces, con Graph, lo interesante es que es la única compañía en el mundo que tiene 3 sistemas diferentes de geoceldas. El EcoBlock Lite, que es el verde que pueden ver ahí, es el sistema más económico, pero puede soportar más o menos 12 toneladas por metro cuadrado. Entonces se puede permitir el paso vehicular, no vehículos de carga, sino paso vehicular de carros pequeños, y se puede poner debajo de un estacionamiento o cualquier tipo de actividad necesaria. Y como les decía, como para no perder el espacio,
y empezar a manejar los volúmenes de tanques de agua que se requiere. El EcoBlock Max es un sistema que puede aguantar hasta 60 toneladas por metro cuadrado, entonces se puede tener en proyectos de infraestructura, en proyectos donde vaya a haber transporte de carga importante, también sin necesidad de sacrificar espacio y crear proyectos que realmente retengan el agua de una forma eficiente. Y el EcoBlock Inspect Flex es lo mismo que el EcoBlock Max, pero en la parte inferior permite una inspección controlada en algunos proyectos se requiere, pero es realmente muy puntual cuando se necesitan inspecciones de este tipo de proyectos. Entonces, hoy les traigo aquí un round, un tema entre los tanques EcoBlock versus tanques de concreto. Lo que, digamos, aquí en Colombia empezamos a ver qué pasa con, digamos que tenemos que ver la diferencia entre los dos. A un constructor que está desarrollando su proyecto, no sé, residencial o algo cerca a un casco urbano o en el casco urbano, pues ya están trabajando con su gente, con sus trabajadores, con su material. Entonces muchas veces puede ser más económico hacer un tanque de concreto hasta cierto volumen, pero los tanques de geoceldas empiezan a tener muchos más beneficios. La diferencia en precio a medida que el tanque a medida que el tanque va creciendo se empieza a reducir y después llega un tamaño del tanque donde realmente las geoceldas son mucho más económicas que un tanque en concreto. Entonces es importante empezar a ver estos análisis, empezar a analizar esto, y también es muy importante entender cuáles son los beneficios de estos tanques sobre un tanque tradicional de concreto para infiltración, atenuación de agua y lluvia. Entonces, aquí tenemos esta gráfica, pues es un poquito denso el texto, pero voy a ir poco a poco y si tienen alguna duda, pues la pueden escribir o al final lo revisamos. Entonces, un tanque Graph hecho en EcoBlock, pues el criterio, digamos, si tenemos obstrucciones y confiabilidad, este es para tanques de infiltración, pues los sistemas que nosotros manejamos son sistemas externos de 2 pasos y los mantenimientos son muy sencillos, entonces los mantenimientos son en el filtro externo y no dentro del tanque. Y en cambio en los tanques pues, de gravilla en concreto, pues el filtro es basado en la gravilla y ese mantenimiento empieza a volverse alto y empiezan a haber obstrucciones en la filtración del agua. En el tiempo de instalación, este es clave. Nosotros el rendimiento de estos tanques son de 55 metros cúbicos por día con 2 personas. Entonces, como les digo, al final es súper interesante porque pues uno mismo puede hacer la instalación, es muy fácil de instalar y no requiere personal especializado. Entonces, para proyectos, sobre todo cuando estamos hablando de hoteles que están lejos de los cascos urbanos o colegios o aeropuertos, pues este tipo de sistemas pueden funcionar muy bien en cambio de transportar una cantidad de material de cemento y varillas para eso. Más o menos en tiempo se puede demorar 45 días un tanque de concreto. Frente a un tanque más o menos de 55 metros cúbicos que se puede hacer en un día. Utilización del espacio interior. La superficie superior perdón, aquí hay un error, no del espacio interior, sino del espacio superior. Entonces, pues como les decía, estas superficies pueden soportar hasta 60 toneladas por metro cuadrado, ya vienen prediseñadas. Ya pues estos diseños ya están hechos, entonces realmente tienen todas las certificaciones de calidad y entonces son bastante viables, donde se pueden crear zonas de estacionamiento, zonas verdes, deportivas, juegos, lo que se necesita, lo que quiera hacer el diseñador.
Con los tanques de concreto, claro que se puede hacer lo mismo, pero pues requiere un diseño estructural y un diseño mayor, entonces eso también va aumentando los tiempos y eventualmente pues el dimensionamiento de los tanques de concreto puede incrementarse dependiendo de las necesidades que se estén requiriendo. Frente a la seguridad de los tanques, pues los tanques quedan completamente bajo tierra, son de difícil acceso y están validados para usarse inclusive en colegios. Los tanques de concreto, pues si se diseñan bien, sí, también son de difícil acceso. Pero el tema del tanque de concreto es que también se requiere un mantenimiento alto y hay un historial de accidentes durante los mantenimientos por acumulación de gases tóxicos. Entonces, no, por los elementos que se están usando para limpiar, pero también por deterioro de elementos orgánicos dentro de los tanques que empiezan a crecer, y esto pues ha generado una serie de accidentes al personal que está haciendo mantenimiento. Aparte de eso, pues estos tanques no requieren, los de Graf no requieren mantenimiento, y un tanque concreto sí requiere limpieza, eh, una limpieza pues cada 6 meses o anual, o inclusive antes, depende del tipo de agua que se esté manejando, y esto pues empieza a incrementar el costo del ciclo de vida del tanque. El impacto ambiental, este para mí es importantísimo también, pues nosotros todos los productos que manejamos con el hecho son eh, polipropileno 100% reciclado, y Graf obviamente también trabaja con esto. Polipropileno 100% reciclado es reciclable y es reutilizable. En cambio, pues un tanque en concreto, ustedes ya saben, pues el uso de materia prima virgen, explotación de canteras y requerimiento de materiales, pues digamos la explotación de cantera a mayor escala, ¿no? Eh, para crear estos materiales drenantes y de drenaje. Eh, la capacidad, pues lo interesante es que estos tanques, como son modulares, podemos arrancar desde 1 metro cúbico que se necesite. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto, hasta la necesidad que se requiera, 8.000, 10.000 metros cúbicos o más, depende del diseño que se esté manejando. En cambio, ya cuando estamos aumentando la capacidad del tanque, entonces los requerimientos de diseño, la logística y todo el tema financiero, pues empieza a aumentar del tanque de concreto. La flexibilidad, el volumen puede aumentar o disminuir, inclusive se puede reubicar. Entonces, son tanques modulares que se pueden instalar. Si el proyecto crece, entonces uno hace la excavación a un lado y puede aumentar el tamaño del tanque, o puede hacer otro tanque a un lado, cualquiera de las dos cosas. Se puede disminuir si el proyecto de alguna manera tiene que recortar algo, entonces el tanque se puede disminuir y también se puede reubicar. Simplemente es excavar y retirar. Y también si llegó al final de su ciclo de vida, se puede mandar a reciclar. En cambio, pues un tanque en concreto no tiene esas capacidades. Y sobre el tema de los desafíos climáticos, pues los grandes volúmenes que ahora necesitamos manejar, donde también podemos hacer una rápida instalación en caso de temporadas de lluvias o emergencias, se puede llegar y en días contados se pueden crear unos tanques reservorios de volúmenes grandes para solucionar cualquier inconveniente que tenga alguna ciudad. En cambio, pues un tanque concreto, lo mismo, pues las obras deben ser pues uno diseñadas y pueden ser detenidas o aplazadas por la mano de obra que se está usando, y pues digamos que en el momento de llover y eso, pues uno tiene que parar de trabajar. Entonces, vengo aquí, les voy a contar 2 casos de estudio súper interesantes. El primero es en India, haciéndole un poquito un homenaje a la India hoy. Este sistema, pues digamos, aquí crearon como unos bolsillos o unos sifones de rápida absorción. Es muy sencillo, digamos, son 1, 2, 3, 4, 5 bloques de EcoBlock Light, donde pues se hace la perforación en la vía y se cubre con un geotextil
Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo pasa las capas. En la parte inferior es una base de arena, luego se pone el EcoBlock Light, se llena con gravilla, entonces estamos usando menos material drenante, menos gravilla. Sobre eso pues vienen las capas para hacer la base y la subbase, y se hace un piso permeable. Entonces estos son bolsillos que se están creando sobre una vía donde tienen problemas de inundación, pero entonces estos sifones gigantes se están desarrollando y están empezando a evacuar el agua de una manera muy rápida. Es una forma muy sencilla de hacer proyectos, digamos, sensibles y sostenibles. Y otro ejemplo que les quería mostrar es un proyecto en Trumpington Park and Ride, del Cambridge County Council. Son 6.500 metros cúbicos de sistema de atenuación del agua. Es un tanque para atenuación de agua. Lo interesante de este tanque, se hizo con EcoBlock Max, es que se construyó un parqueadero, un estacionamiento en la parte superior, pero entonces fue diseñado para los picos de lluvia para los próximos 100 años. Y en el parque existe un cuerpo de agua, un estanque, que obviamente lo están cuidando y todo, pero con los nuevos picos de lluvia pues están generando inundaciones. Entonces lo que hicieron fue hacer este tanque de 6.500 metros cúbicos para que el estanque rebose el agua sobre este volumen, este espacio, sin afectar la infraestructura del parque en general, y puedan tener el espacio de estacionamientos. Entonces, aquí este es un ejemplo muy interesante cómo la infraestructura verde y ecológica se ve complementada y ayudada para la infraestructura construida por el hombre. Y pues esto pues empieza a volverse un proyecto bien interesante, sostenible. Entonces me pareció muy, muy interesante contarles sobre este proyecto, porque pues, me gustó muchísimo. Y bueno, listo, creo que no sé cómo estamos de tiempo, pero sí, muchas gracias a todos, y no sé si tengan preguntas. Muchas gracias a ti, Luis Alberto. Por aquí tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Voy a intentar agruparlas por tipología. Digamos que hay una pregunta generalizada que tiene que ver con cuáles son esas características que deben tener los suelos previos a la instalación de los túneles de infiltración, si tienen que tener como alguna capacidad previa para poder instalar los sistemas, si hay que hacer algún manejo especial, algún tratamiento especial antes de esa instalación. Esa sería la Sí, primera. ok. Entonces, sí, es muy importante para los túneles de infiltración y también para otros sistemas de infiltración. Sí es importante hacer un estudio de suelos, y funcionan muy bien para pisos permeables, digamos, pisos que son o suelos más permeables. Entonces, se hace la excavación que se necesite. Digamos que la profundidad a ver, me voy a volver aquí a lo del túnel de infiltración. Eh, la profundidad, nos la da es el tipo de carga que se vaya a poner sobre el túnel de infiltración. Digamos, cuando estamos hablando de 60 toneladas, pues debemos eh, hacer una excavación mayor. Si hablamos de 12 toneladas, podemos hacer una excavación menor. Y se hace la excavación, se pone una base de gravilla para hacer la infiltración, se nivela y luego se pone el túnel. Bueno, perdón, se nivela, se hace la excavación, se nivela, se pone una cama de gravilla y se pone un geotextil. Sobre el geotextil se pone el túnel de infiltración, y eso empieza a filtrar sobre el agua, sobre el suelo. Ok, perfecto.
Por aquí tenemos Perdón, también, sí. perdón, Natalia. Hay, digamos, en zonas, digamos, de suelos no tan permeables como, por ejemplo, los llanos orientales, em, hay que revisar esa parte muy bien. Digamos, hay sistemas que son de baja profundidad que se pueden resolver em, para no, pues, digamos, para filtrar el suelo o para enviar el agua para otro lado. Pero digamos, una de las bondades también de estos tanques es que podemos hacer tanques de inclusive de 1 metro de profundidad. Entonces no tenemos que excavar tanto para llegar al nivel freático, para no llegar al nivel freático. Ok, perfecto. Por aquí también Lili Piñeros nos pregunta si los tanques que llaman CARAT tienen algún compartimiento especial para el manejo de sólidos y flotantes. Sí, 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 sí. Estos tanques, estos tanques pueden tener hasta tres, hasta dos compartimentos, depende. Hay tanques desde los 1.700 metros cúbicos, perdón, 1.700 litros, hasta los 4.800 litros. Y se pueden tener compartimentos desde uno o dos compartimentos dependiendo de las necesidades del proyecto para hacer este tipo de plantas. Si quieren, les puedo enviar más información de eso. Si me dejan el correo, yo les envío información de esos compartimentos y de los sistemas que se pueden hacer sobre estas depuradoras. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta que está asociada al tiempo de vida, como el límite de utilización eficaz de cada uno de estos sistemas. Sí, pues estos sistemas, digamos, de las cosas súper interesantes de Graph es que es un diseño alemán y estos manes piensan en todo. Y tienen todos estos sistemas con las mayores certificaciones de calidad para la construcción en Europa y se pueden dar garantías de 15 años hasta 50 años. Entonces, el ciclo de vida de estos sistemas, por ejemplo, el parque del proyecto que les mostramos fue un diseño hecho para 100 años. Entonces, no tienen problema en, digamos, comprometerse con 100 años, pero sobre todo los tanques de EcoBlock, se puede dar garantía de 50 años. Vale, por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se haría en casos como el ejemplo de Trumpington para aprovechar el agua? No solo atenuación, no solo en atenuación, sino también en almacenamiento para aprovechamiento ornamental. Súper interesante la pregunta. Entonces, cuando es momento de atenuación, cuando es infiltración, el tanque se recubre solamente con un geotextil. Entonces, el agua entra al tanque, va filtrando poco a poco por el geotextil, pero también tiene una ayuda, pues una entrada y una salida de drenaje. Pero si uno quiere hacer almacenamiento, entonces lo que hace es el tanque lo cubre con geotextil y luego con una geomembrana. Esa geomembrana lo que hace es uno lo solda con una pistola de calor y luego se pone otro geotextil. Entonces ahí queda el agua almacenada y dentro, pues, de los sistemas que manejamos se ponen unas arquetas para tener un sistema de bombeo y reutilizar el agua para riego o para lo que se necesite. Perfecto. Luis, por aquí hay otra pregunta y es si se ha diseñado o instalado alguno de estos sistemas propiamente en Colombia, como, ¿cuál es esa experiencia? Sí, pues nosotros empezamos aquí en Colombia con Graph hace poco. Pues digamos que les puedo decir que estamos diseñando y especificando unos proyectos súper, súper interesantes. No les puedo decir todavía cuáles, pero son de tanques de 8.000 metros cúbicos y sistemas de manejo de agua residual súper, súper interesantes, que por ahí en junio, julio les vamos a estar contando. Ok, perfecto. Y unido a esa pregunta anterior, quizás
si se han instalado estos sistemas en proyectos que estén en proceso de certificación ambiental, por ejemplo. A nivel mundial, sí. Aquí en Colombia estamos en ese proceso y a nivel mundial sí se han puesto en estadios con certificaciones LEED. Digamos que el hecho de trabajar con plástico, pues digamos, hay una responsabilidad importante. Entonces, la fábrica se ha encargado en que estos materiales sean acorde a los requerimientos de todas las certificaciones en construcción sostenible Construcción sostenible, a nivel perfecto. mundial. Bueno, aquí hay dos preguntas interesantes, que una es como cuáles son los requisitos técnicos y o la resistencia máxima que pueden tener estos sistemas para la circulación vehicular y adicionalmente si hay alguna restricción ocasionada por las pendientes y por las restricciones que puedan tener las corporaciones ambientales para el manejo de los suelos. Ok, súper, interesante. Entonces, sobre la resistencia máxima vehicular, pues digamos que lo importante, bueno, no tenía planeado hablar de esto, pero digamos, aquí lo importante antes de desarrollar cualquier proyecto es el dimensionamiento que se realice y en el dimensionamiento uno selecciona el tipo de sistema que se va a usar. Es decir, uno puede usar ecoblocks o puede usar túneles de infiltración, depende del proyecto que se esté manejando. Entonces es importante llegar a la ubicación, si se van a poner zonas verdes encima, una zona vehicular con acceso restringido, una zona vehicular con camiones, o si hay cuerpos de agua subterráneo considerable, que ahí es donde juntamos el tema de las restricciones de la CAR. Entonces, en el proyecto, lo primero que hay que hacer es determinar las zonas de captación y ver qué tipo de suelos y todo esto. Luego se ve hacer un análisis del tipo de suelo. Perdón, hablaba de determinar las zonas de captación y los tipos de materiales donde se está captando el agua para ver su coeficiente de desagüe y luego hacer una revisión de estudio de suelos, muy sencilla para ver el tema de la permeabilidad. También me vuelvo un poco a la pregunta, la primera pregunta que nos hicieron. El estudio de pluviometría del lugar y basado en todo esto, también la carga que se va a poner. Entonces, una carga puntual, o sea, ¿cuál es la carga que se requiere? Entonces, la máxima son 60 toneladas por metro cuadrado. 60 toneladas por metro cuadrado es un montón. O sea, se pueden poner aviones encima de estos tanques. Entonces, digamos, ahí uno va seleccionando qué tipo de sistema va a usar. El EcoBlock Light puede soportar 12 toneladas por metro cuadrado, entonces se puede usar para estacionamientos, para vehículos que no sean de carga, pero si ya se va a usar para una vía con carga, entonces se usa el EcoBlock Max. Entonces todo esto se hace. Entonces nosotros tenemos un software donde lo que hacen es, nos contactamos, nos envían toda la información y ahí hacemos el diseño. Nos demoramos, no sé, 45 minutos desarrollando los formularios y ahí ya vamos a tener el diseño y el dimensionamiento del proyecto. Es súper interesante porque aquí va también a lo que les decía en el momento de si yo quiero presupuestar un tanque de tormenta con un tanque pues en concreto, pues para presupuestar un tanque en concreto necesito hacer el diseño. Pero con el EcoBlock lo que hacemos es sentarnos, nos demoramos 45 minutos, llenamos el formulario y desarrollamos este tipo de cosas. Referente a las restricciones de los suelos, sí hay que ver, digamos, que si hay cuerpos acuíferos subterráneos importantes, eso lo dicta también el estudio de suelo, pero pues lo importante es que nosotros lo que queremos es recolectar el agua y mejorar la calidad para devolvérsela a los cuerpos hídricos. Entonces, en cambio, o sea, las restricciones las tenemos es más a nuestro favor porque lo que buscamos es mejorar esto. Entonces,
trabajamos es más de la mano con estas corporaciones. Vale, por aquí tenemos una pregunta, bueno, varias preguntas asociadas a los costos por metro lineal instalado, costos de mantenimiento, y la voy a unir con otra pregunta que está relacionada con si es posible, si ves viable que este tipo de soluciones se fabriquen como tal en Colombia. Digamos ya el sistema. Empiezo de atrás para adelante. Sería ideal poderlo fabricar aquí en Colombia. Se requiere el molde, eh, pero también años de diseño, ¿no? Es que lo importante de estos sistemas es que han evolucionado durante no sé cuántos años y han pasado diferentes tipos de procesos para llegar a este tipo de calidad donde por medio de certificación le pueden a uno garantizar los 50 años de garantía. Entonces, en Colombia sí uno podría hacerlo, pero no es tan sencillo. Y obviamente, pues estos son sistemas patentados por ellos. Sí hay un tema de huella de carbono por el transporte de los materiales, pero esa huella de carbono se reduce muchísimo cuando empezamos a ver que si uno necesita transportar un tanque de 4.800 litros en un contenedor que digamos que no se puede apilar, resultas cargando uno o dos tanques por contenedor. En cambio, con estos sistemas, pues resultamos cargando 10 tanques por contenedor. No, más, perdón, 30 tanques por contenedor. Entonces, ahí empezamos a reducir la huella de carbono para proyectos que requieran, digamos, transportes importantes. Em, después viene la pregunta de los precios, ¿cierto? Ah, bueno, perdón, y volviendo al tema de la inyección, por ejemplo, son diferentes moldes, ¿no? Digamos, como pueden ver, son diferentes tipos de sistemas y el sistema, digamos, el de los tanques Qatar, de los tanques grandes, se me fue el nombre. em, Qatar. Em, los tanques Karat, pues digamos, como les decía, es el molde más grande, uno de los moldes de inyección más grandes en el mundo y es el molde de inyección más grande de tanques en el mundo. Em, que pues al final es muy difícil llegar a hacer estos moldes. Y para los otros bloques son diferentes tipos de moldes, entonces sí es viable, pero es un tema de una inversión gigantesca y un trabajo impresionante. En cuanto a los precios, precios por metro lineal, pues digamos, depende del sistema, digamos, los túneles de infiltración traen un valor, el que necesite precio, pues me puede escribir y con gusto podemos ver el proyecto puntual y hacemos una cotización. Digamos, los tanques tormenta, si digamos, frente a un tanque concreto, podemos estar en hasta 50 metros cúbicos, podemos estar entre un 25 y 30% más costosos, pero como les decía, a medida que el tanque va creciendo, el precio, la diferencia en precio se va reduciendo y de 150 metros cúbicos en adelante somos mucho más económicos. Perfecto, Luis Alberto, pues muchísimas gracias. Yo creo que en general aquí estarían atendidas como todas las inquietudes de nuestros asistentes. Ya como para cerrar, quisiera preguntarte cuáles crees tú que son como los principales retos que se tienen actualmente en la implementación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y cuáles crees tú que son esas principales ventajas de estos sistemas que nos has presentado el día de hoy. Los retos es perderle el miedo a las cosas, ¿no? Pero yo creo que son sistemas que todavía son muy jóvenes en Colombia, en general, pero que cada vez los diseñadores y los arquitectos estamos entendiendo más y realmente pues empezamos a especificarlos. Los constructores, como siempre, hay constructores innovadores, responsables, que son súper pilos y desarrollan
están dispuestos a desarrollar tecnologías nuevas y hay otros constructores que son un poco más conservadores. Entonces sí es un tema como de perder un poco el miedo y también ver un poco más allá del valor inicial. Entonces, para mí era muy importante mostrarles a ustedes la diferencia entre un tanque de concreto y un tanque de EcoBlock, porque en el papel el de concreto algunas veces se puede ver más económico y es el primer golpe, ¿no? Pero a cabo de 2 o 3 años, el EcoBlock empieza a ser mucho, mucho, mucho más económico por los temas de mantenimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, perderle el miedo a la innovación y estar dispuestos a ver un poquito más allá de esa inversión inicial. Y eso pues pasa no solamente en temas de sistemas de agua, sino en construcción sostenible en general. Y los retos también más, un reto súper importante es realmente empezar a entender nuestro clima, el nuevo clima que estamos manejando, este tipo de inundaciones que estamos generando y que realmente no suframos de memoria corta. Entonces, porque cuando está lloviendo, nos acordamos que necesitamos un tanque de atenuación o infiltración para evitar inundaciones, pero cuando empieza a hacer el sol, se nos olvida. Entonces, empezar a entender más y darnos cuenta que estos son sistemas que se necesitan urgentemente para todos. De acuerdo, Luis Alberto. Pues no sé si de pronto se me queda alguna inquietud en el panel. Ustedes tienen en pantalla todos los datos de Luis Alberto, entonces le pueden escribir directamente para hacer alguna consulta. También nos pueden escribir al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, donde estaremos como muy pendientes de todas esas inquietudes que se generen alrededor de este tema tan importante. Y nada más agradecerles a todos por su asistencia, por su participación tan activa durante esta mañana e invitarlos a que sigan conectados con nosotros en este espacio que nos permite mantenernos enterados como de todas estas nuevas tecnologías y de estos aspectos técnicos que son absolutamente fundamentales para la construcción sostenible. Entonces, Luis Alberto, darte muchísimas gracias por esta presentación y bueno, y hasta la próxima. A ti y a todos, muchas gracias por su tiempo y ahí están mis datos, lo que necesiten, por favor escríbanme, me pueden llamar o escribir por WhatsApp, estoy disponible para todos. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Chao.